Y eso se puede borrar. Listo. Buenas noches a todos, compañeros. Docente Estefanía León. Somos maestros en formación de la Escuela Normal Superior de Nocaima, del tercer semestre, grupo 3E. El módulo se llama Comunicación Oral y Escrita. Nuestro debate crítico lo vamos a realizar sobre la película No Manches Frida. A continuación les voy a presentar mi grupo de trabajo que está conformado por Sonia Janet Murillo Córdoba, Daniel Jesús Peñaranda Vergel, Liliana Esther Álvarez Julio y quien les habla, Elena Estefanía Murillo Cetuaín. Seguidamente les voy a hacer un breve resumen sobre la película. La película No Manches Frida fue estrenada en el año 2016 en México, una comedia donde nos habla de la historia de Ezequiel Alcántara, Seki, un ex delincuente que acaba de salir de la cárcel y su único objetivo era recuperar un dinero que había enterrado antes de ser secuestrado. Luego se da cuenta que donde enterró el dinero, el botín, había una escuela. Él se hace pasar por maestro suplente para poder recuperar el dinero del Instituto Frida Kahlo. En el instituto conoce la maestra Lucy Fernández, la cual es una maestra muy comprometida y dedicada. A través de ella y de sus estudiantes, él tiene un cambio, conectando con ellos a tal fin que se vuelve un maestro de confianza. A continuación les voy a presentar las competencias comunicativas. El profesor Seki se movía constantemente dentro del aula. Él es, digamos que fue un docente que a pesar de que era delincuente, al ingresar al grupo 4B, su lenguaje corporal era energético, expresivo. La actitud del profesor Seki era cínica, egoísta, porque a él lo que le importaba era recuperar el dinero que estaba enterrado. El profesor Seki siempre manejaba una postura un poco como una postura así como rígida y siempre, Corporal. sí, mostraba así como o sea, autoridad. Sí, él tenía seguridad y dominio. Sí. Su tono de voz era fuerte y directa. Bueno, también hay que resaltar que él siempre utilizaba el sarcasmo como para mantener la atención en sus estudiantes. Su tono de voz era grotesca, ordinaria, no era la adecuada para un docente. Hablaba de forma vulgar y coloquial que con eso él llegaba a los estudiantes. El lenguaje que tenía era de forma callejera. Él usaba jergas. Bueno, digamos, es entendible de que su forma de ser era como la adecuada en la parte, pues ya por lo que él venía de la calle. Entonces era algo como inapropiado académicamente. Pero pues él siempre como mujer docente llegaba a romper el estereotipo, pues de la parte en cuanto a lo académico. Pero mírese en cuenta que él poco a poco fue mejorando su lenguaje, su actitud, y se volvió un positivo para él y para los estudiantes. Los gestos que él tenía él se comunicaba intensamente a través de expresiones faciales. Bueno, sí. Eso pues también digamos que era con base de dónde venía él, que él pues era una persona que venía de calle, de la cárcel, entonces él siempre utilizaba ese tipo de gesto, también utilizaba sus manos moviéndolas frecuentemente para poderse como una forma de comunicarse. Compañero, mire que el profesor Seki no le importaba empujar al que fuera, agredirlo, así más o menos, porque él no tenía, pues, no estaba preparado para ser docente y por eso él tomaba esa actitud con los estudiantes.
También le fruncía mucho el ceño y le gustaba señalar con el dedo. El profesor Seki, desde su llegada al colegio, él rompió su modelo pedagógico, o sea, el modelo tradicional, él lo rompió, el modelo de enseñanza. Él ya no enseñaba con ese modelo, sino con su forma de ser. Claro, es que teniendo en cuenta, como pues he dicho anteriormente, de dónde venía. Entonces, como él ya estaba acostumbrado a una forma de hablar, de expresarse, entonces eso lo que hizo fue llevarlo a la institución, a ese grupo al que él pertenecía, que digamos a los chicos era la forma como ellos se comunicaban. Entonces él empezó a comunicarse también de esa forma, a pesar de que sus expresiones, las del profesor Alcántara, pues transmitían seguridad y confianza en los estudiantes. Pero fíjense en cuenta que el profesor utilizó una estrategia, sacarlos del aula, y eso impactó en él cosas muy positivas y le enseñó de otra forma diferente a ellos y se hizo entender con los estudiantes y los estudiantes los entendieron a él. Pues el profesor Oseki también fue muy empático, o sea, se puso al nivel de ellos para lograr que surgieran. Sí, él también usaba, digamos, como el humor, digamos que él tenía, los hacía reír con su forma de ser, con su forma que él les dictaba, que él les hablaba. Él tenía una comunicación con ellos no verbal, sino efectiva, o sea, él iba a lo que iba, sí, él le hablaba directo y ellos tenían que entender, los estudiantes tenían que entender a la forma como él les hablaba. El profesor Seki siempre fue muy rudo con los estudiantes. Les demostró pues comprensión. Claro, porque digamos, él empezó de ver que era un grupo bastante pesado, que ningún docente podría mantenerlo, los mantuvo bajo el control, entonces con su forma de ser, su aspecto callejero que él ya venía, entonces claro, él empezó fue a comunicarse como en el mismo lenguaje que ellos, a comportarse de esa misma forma, entonces pues empezó a utilizar un lenguaje juvenil, a hablar igual, en el mismo tono, con las mismas mímicas que ellos hablaban. Y mire que el profesor Seki utilizó una estrategia muy buena que fue de llevar a los estudiantes a la calle, de ver la realidad, lo que vivían las personas de calle. Entonces él quería que los estudiantes, pues, que no callaran en eso. Eso fue algo que impactó en él y en los estudiantes. Él también le empezó a prestarle atención a los estudiantes en cuanto a lo que pasaba en su día a día en alrededor, o sea, lo que pasaba en el día a día, él empezó como a escuchar sus problemas y cada situación que vivía cada estudiante. Lo bueno del profesor Seki también es que él toleraba mucho los errores que ellos cometían, ¿sí? Él les daba otra oportunidad. De pronto, al momento de ellos tener algún error, él volvía y les daba otra oportunidad. Él buscaba la forma de cómo poder ayudarlos. Esto, Seguidamente les vamos a presentar las ideas principales de la película. La idea Bueno, principal, aunque también hay que recordar, profe Liliana, hable, un por favor. momento. Bueno, aunque también hay que recordar que él no juzgaba a los estudiantes, antes por el contrario, los aprendió a escuchar, los motivó pues de una forma de que ellos sintieran confianza en sí mismos para poder sacarlos de esa rutina toda grosera, toda, digamos, maleducada con los que ellos estaban acostumbrados ya a estar. Ahora sí, profe Liliana, vamos a dar el resumen de las ideas principales del debate. La idea principal es que el profe Seki transforma a sus estudiantes usando su voz, su cuerpo, su lenguaje, sus gestos, con estrategias y actitudes claras. Esto también nos demuestra que
que ser docente no es solo dar clases, es conectar, motivar y romper la rutina para que el estudiante eche para adelante, como diría yo acá en mi costa. Bueno, Claro, eso es sí, que él, que es, sí, profe. profe Sonia, ¿iba a decir algo? Sí, que digamos que él inicia, digamos, hablándoles y resaltando, digamos, las cualidades que tienen cada uno de ellos. Entonces, esa forma, digamos, que él lo que hace es a los chicos los motiva, que ya entonces ellos ya inician a cambiar como esa perspectiva, como ese pensamiento de negatividad, de rechazo que los docentes los tenían a ellos. Bueno, yo creo que con esto ya queda eh, concluido nuestro debate. Muchas gracias por la atención, profe Estefanía León, compañeros. Muy agradecido con este sistema, diría yo, de lo que estamos haciendo, que pues no, ninguno de nosotros lo habíamos hecho. Nos da una enseñanza para pues poderlo realizar de pronto cuando estemos como docentes en las aulas. Muchas gracias por la atención prestada. No sé si algún compañero irá a decir algo. Agradecidos con la profesora y con la institución Nocaña porque pues nos brinda este espacio para nosotros crecer como persona, como docente, el cual nos ayuda. Yo soy docente y esta película me ha dejado una enseñanza grande de cómo valorar a los estudiantes y brindarles amor, cariño, respeto, y contento y agradecido con todos mis compañeros. Gracias por esta oportunidad. Bueno, entonces así quedamos hasta el momento. Muchas gracias por todo. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao. Chao, Hasta luego, chao, gracias. Felicidades.